Hola, buenos días. Soy Elena Piqueras, directora del Departamento Laboral de Montero en Canarias, y me gustaría comenzar esta presentación dando mucho ánimo a todos los conectados. No puedo ver las pantallas, pero sí me gustaría empezar con este mensaje de ánimo, dado que todos estamos pasando momentos muy difíciles, tanto en la esfera personal como en la profesional. Y comentar que, bueno, el objeto de esta charla es, dentro de mi humilde posibilidad, intentar clarificar la serie de medidas que se han venido adoptando a raíz de la crisis que estamos viviendo en este momento. Me gustaría que al final de la charla pudieran tener una visión un poquito más clara y sobre todo práctica de todas las medidas que el Real Decreto Ley 8/2020 ha venido a establecer. También quiero adelantar que hay muchas dudas que los mismos operadores jurídicos estamos intentando resolver día a día, incluso con la colaboración de la Administración, que está haciendo un esfuerzo grandísimo por adaptarse a las circunstancias y nos consta que están haciendo todo lo posible por transmitir la información de una forma didáctica, rápida, por el bien de todos. Si os parece, comienzo mi presentación haciendo un breve recorrido de todo lo que se nos ha venido encima jurídicamente en muy poco tiempo. Si lo pensamos, en febrero estábamos ya con cuestiones sobre el COVID, pero bueno, eran consultas que se iban planteando relativas a qué pasa si tengo una persona infectada en mi trabajo, debo comunicarlo, qué tipo de medidas debo adoptar. Y en muy poco tiempo, en cuestión de semanas, hemos recibido muchas pues, instrucciones, circulares, disposiciones normativas que han venido a clarificar sobre la marcha las cuestiones que se iban planteando y sobre todo las medidas que desgraciadamente estamos ahora sufriendo y que tiene evidentemente muchas consecuencias en la economía y sobre todo en el ámbito laboral. Por eso quería empezar un poco con este recordatorio, como el primer guión lo tuvimos con la guía del Ministerio de Trabajo, donde ahí se hacían recomendaciones en materia preventiva, nos recordaban la conveniencia de potenciar el teletrabajo, que bueno, que desgraciadamente en España no es la forma habitual de trabajar en las empresas y que esta crisis nos ha obligado a adaptarnos de forma forzosa y que era, bueno, pues una de las primeras medidas preventivas que se proponían. Luego aclaraba en esa guía del Ministerio pues, cuestiones de índole de prevención, se hablaba de las bajas de IT por contingencia, en ese momento se hablaba de enfermedad común, y recordaba cuáles eran los trámites en los casos en los cuales una empresa se viera obligada a cerrar por tener personas afectadas o porque se cerraran los centros de trabajo, y nos hacía un recordatorio de los procedimientos de los ERTEs por fuerza mayor y por causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas o de producción. A raíz de ese primer índice de medidas, fuimos evolucionando. La primera de las evoluciones vino determinada por el cambio de la consideración de lo que es el periodo que una persona se ve obligada a estar recluida en casa bien porque tiene por riesgo de contagio o porque tiene realmente la enfermedad. Esto conllevó con el Real Decreto Ley 6/2020 la consideración de estos periodos como
situaciones análogas, asimiladas a un accidente de trabajo. Esto tenía importantes consecuencias económicas, porque de esta forma, a partir del día siguiente, se tiene derecho a cobrar el 75% de la base reguladora, con lo cual era una mayor protección para las personas que se veían obligadas a recluirse, muchas veces por meramente medidas preventivas, pero que no se vieran perjudicados en la medida de lo posible, menos perjudicados que en una incapacidad temporal normal. A continuación, el gran cambio, o bueno, la situación que determinó pues la serie de cuestiones y preguntas que ahora mismo ha tratado de resolver el Real Decreto Ley 8/2020 es la declaración del estado de alarma. Como todos sabéis, fue el Real Decreto 463 de 2020 y luego la posterior corrección, el 465, el cual hace la declaración del estado de alarma y supone la paralización para gran cantidad de actividades. Obviamente lleva limitaciones en la circulación de las personas y expresamente en ese Real Decreto se regulan una serie de actividades que a partir de ese día no se podían realizar. Es cierto que hubo otras que luego se tuvieron que corregir, las peluquerías inicialmente sí estaban incluidas y en la modificación pasó a ser peluquería, pero de servicio a domicilio, pero había una gran cantidad de empresas que se vieron obligados a cerrar a partir de ese día, del 15 de marzo. En ese momento, pues muchas empresas ya adoptaron la medida de plantear un ERTE por fuerza mayor conforme a la legislación que en ese momento estaba vigente, pese a que todos los operadores jurídicos estábamos muy pendientes de la anunciada reforma del procedimiento y de la batería de medidas que el Gobierno nos estaba anunciando para poder agilizar la puesta en práctica de estos conocidos como ERTE. Sin embargo, hubo empresas que ya en ese momento prepararon la documentación y yo doy fe de que el mismo domingo y el lunes presentamos ERTEs por fuerza mayor en aquellas actividades que era clarísimo que entraban dentro del concepto clásico de fuerza mayor. Este tipo de ERTE tenía unas consecuencias distintas a las que ahora voy a comentar con el nuevo Real Decreto Ley, pero se asumieron por las empresas. Las consecuencias, evidentemente, son las mismas: la suspensión de la obligación de trabajar y de percibir o de pagar por parte de la empresa el salario, pero conllevaba las consecuencias hasta ahora normales, que era la obligación de la cotización y las consecuencias para los trabajadores que se veían obligados a percibir la prestación por desempleo, que en su momento le podía afectar a futuras prestaciones. Sin embargo, igualmente tampoco se encontraban protegidos aquellos trabajadores que por el tiempo que llevaban cotizado no habían generado un derecho a la prestación por desempleo. Personalmente, yo gestioné la presentación de ERTE por fuerza mayor con clientes y pese a haberse presentado con anterioridad a la entrada del Real Decreto Ley y tal y como se prevé en el Real Decreto Ley, le resultan ahora aplicables las medidas. Y curiosamente se ha cumplido, a pesar de que el procedimiento no entraba en vigor hasta la aprobación del Real Decreto Ley, se han cumplido los plazos que luego voy a explicar. O sea que ERTEs presentados entre el domingo y el lunes han obtenido la resolución
que constata la existencia de fuerza mayor en el plazo de 5 días que se ha fijado con la nueva normativa. Y voy a centrarme ya en las medidas concretas que establece el Real Decreto Ley 8/2020. Quiero poner de manifiesto que toda la finalidad de estas medidas que voy a explicar y que es un principio tecnológico de todas ellas es que esto es algo temporal, algo que vamos a superar, eso es obvio, pero que cuando esto se supere todo se reanude con normalidad. Por ello, establecen una prioridad de medidas que tratan de garantizar que la situación y las medidas que se adopten sean meramente temporales y que no conlleve destrucción del empleo. Por ello, la primera medida que se da como preferente dentro de este Real Decreto Ley es seguir apostando por el trabajo a domicilio. Ya lo habíamos apuntado con la primera guía del Ministerio de Trabajo, se apuntaba en la necesidad de las empresas de promover como medida de prevención precisamente el teletrabajo. Pero es que el Real Decreto Ley ya va más allá y lo que hace es imponer la obligación de las empresas de establecer el trabajo a distancia, el teletrabajo, siempre que sea posible, incluso con carácter preferente a la adopción de una suspensión de un contrato o la adopción de medidas de reducción de la jornada. Por tanto, hay que ver el sector en el cual se va a plantear ese ERTE y si existe la posibilidad de proceder al teletrabajo antes que ir directamente a una medida de suspensión. Con carácter excepcional, se exonera a las empresas de la obligación de realizar todas las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por razones obvias. Se permite que sea el propio trabajador el que haga una autoevaluación, pero en todo caso esa autoevaluación es de carácter voluntario. Respecto del trabajo a distancia, desde el primer momento se nos plantearon en el despacho multitud de cuestiones relativas a la posibilidad de obligar realmente a la gente a hacer teletrabajo. En un primer momento, pues lo que aconsejábamos era un documento en el cual se establecieran las condiciones, la temporalidad de la medida y que ello, cuando todo volviera a la normalidad, no implicaba ningún cambio en las condiciones laborales que con anterioridad se estaban aplicando y que eran las vigentes en la relación laboral. Cuando el Real Decreto Ley ya establece la obligación de las empresas de promover el teletrabajo, ese acuerdo, por mutuo acuerdo de las partes, deja de ser tan importante, porque es que lo que está haciendo la empresa es cumplir una obligación legalmente establecida. Ello no quita a que esta medida, en principio, como todas las medidas que voy a explicar más adelante, son medidas que tienen un carácter temporal. Durante la vigencia, inicialmente está previsto un mes, durante la vigencia de este estado de alarma en el cual nos encontramos. Cuestión distinta es que cuando todo esto termine, las empresas hayan implementado las medidas del teletrabajo y hayan analizado la capacidad de adaptación a estas nuevas tecnologías y de nuevo pues se decida como medida implantar esta fórmula de trabajo, pero en todo caso conforme a la legislación vigente con acuerdo entre la empresa y el trabajador. Existe una serie de medidas que el Real Decreto Ley las pone a disposición de los trabajadores para adaptarse a esta nueva circunstancia.
son la posibilidad de adaptación de la jornada y de reducción de la jornada. ¿De qué supuestos estamos hablando? Pues de aquellos en los cuales una persona tenga un cónyuge, un descendiente o un pariente por consanguinidad hasta el segundo grado que como consecuencia de la situación del COVID requiera un cuidado. En este ámbito se pueden dar distintas situaciones. En primer lugar, puede ser que realmente haya un enfermo en casa que requiera un cuidado por parte del trabajador. Pero también se puede haber dado, y de hecho hoy por hoy se da en muchas familias, que el hecho de que los colegios cerraran determina la necesidad de los padres de atender a los hijos en casa. Otra serie de medidas que se pueden haber derivado de esta crisis es que personas que estaban atendiendo a una persona dependiente o que necesitaba ayuda dentro de un núcleo familiar, pues hayan contraído la enfermedad y que ahora no puedan seguir atendiendo a esa persona por el riesgo de contagio y entonces yo, como trabajador, deba asumir esa obligación que dentro de la familia, por ejemplo, podía estar asumiendo otra persona. Pues todos esos supuestos es lo que el Real Decreto Ley hace una flexibilización de la normativa de cara a lograr un entendimiento entre la empresa y los trabajadores para la adaptación de su jornada, bien con una reducción o con la adaptación. En estos casos tenemos que tener claro que deben ser unas medidas que sean justificadas, razonables y proporcionales a la situación de la empresa. Se va a presumir que esta es como regla general la intención o la voluntad de quien pide esa reducción de jornada. Pero en todo caso requiere la autorización de la empresa. Por ello, puede darse el supuesto de que alguien lo solicite, que la empresa, por razones pues, organizativas que considere, no acceda a esa petición y en ese caso nos tendríamos que plantear presentar una demanda ante la jurisdicción social conforme al procedimiento legalmente establecido y para ello el propio Consejo del Poder Judicial ha determinado como aquellas materias que van a seguir considerándose urgentes y que deben seguir tramitándose precisamente las relativas a la determinación de los derechos de concreción horaria y de adaptación. Puede darse el caso de que realmente nos veamos en una situación en el estado de alarma de no poder pues, circular más que en los casos determinados, pero que nos veamos obligados a demandar a la empresa para pedir que un juez determine realmente si son justificadas o no esas medidas que hemos pedido. Hay que distinguir aquí lo que es la adaptación de lo que es la reducción. Cuando hablamos de adaptación de horario, puede ser pues, cambios de turno, concentración de la jornada, todo tipo de medidas de flexibilización de la prestación de trabajo. Por eso, lo que yo comentaba, que se va a entender que van a ser razonables y justificadas y proporcionadas. Y he de poner de manifiesto que en todo esto que a continuación voy a plantear de dudas y de cuestiones que recurrentemente nos llegan a los abogados laboralistas, afortunadamente desde la declaración del estado de alarma yo he percibido una flexibilización y un intento de entendimiento en las empresas respecto de las situaciones personales de los trabajadores que se veían impedidos o que se veían obligados a acudir a este tipo de medidas como consecuencia de sus circunstancias personales.
Y eso es lo que trata de hacer el Real Decreto Ley, que esto sea una medida excepcional, pero que se adapte a las necesidades tanto del trabajador, siempre dentro de las posibilidades. El tema de la reducción de jornada, esa instancia del trabajador, y debe preavisarlo con 24 horas de antelación al empresario. Aquí hay una modificación respecto de lo que es la reducción de jornada establecida con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores, porque se elimina la limitación del porcentaje de jornada que uno puede solicitar, con lo cual en estos casos puede llegar a ser el 100% de la jornada con la correspondiente reducción hasta el 100% del salario que percibe la persona trabajadora. Y voy a centrarme ahora realmente en las medidas que ahora mismo más dudas están generando y que tienen colapsado tanto a la Administración como a las empresas y los asesores laborales. El Real Decreto Ley adopta una serie de medidas, pero fundamentalmente lo que todos estábamos esperando era la modificación de la tramitación de los ERTE por fuerza mayor y los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas de producción. Que bueno, que básicamente en la práctica, en el caso que nos está tocando vivir, todos los ERTE realmente por ahora van por causa productiva. Centrándonos en la definición que hace el Real Decreto Ley de fuerza mayor como consecuencia del COVID, pues son todas aquellas empresas que después de la declaración del estado de alarma les haya resultado imposible continuar con su actividad. Es evidente que todas aquellas que hayan sufrido una orden que se hayan visto afectadas por el Real Decreto que declara el estado de alarma serán las que tendrán un caso clarísimo de fuerza mayor derivada del COVID. Ha habido actividades que se han paralizado con el Real Decreto desde el primer momento. Incluso en algunas comunidades ya se habían adoptado medidas de restricción de determinadas actividades, como fue en Madrid, que los centros educativos y la universidad cerraron antes que el resto de las comunidades autónomas, y una serie de medidas que se han podido adoptar con posterioridad. Tenemos que tener claro que se ha dotado a las autoridades de la facultad de decidir cuándo un determinado establecimiento, cuando una determinada actividad conlleva un riesgo para la salud y por tanto, cuando pueden ordenar ese cierre pese a no estar incluida en las actividades que incluye el anexo del Real Decreto. Por tanto, hubo muchas actividades que ya desde el día 15 estaban cerradas, pues, restaurantes, bares, recintos feriales, de ocio, de diversión. Y luego también recoge el Real Decreto la posibilidad de que haya otras actividades que como consecuencia de la falta de suministro o por contagio de la plantilla se hayan visto obligados a adoptar la medida de cierre decretado por la autoridad sanitaria. En estos casos también entran clarísimamente en la definición que hace el Real Decreto Ley de la fuerza mayor. El resto de las actividades que, como consecuencia del estado de alarma, se hayan visto paralizada su actividad, tendremos que analizar caso por caso el supuesto para, en la documentación que se presente ante la autoridad laboral, se haga un informe justificativo de cuál es la razón que vincula mi paralización directamente con el estado de alarma.
Debemos poner de manifiesto que con la aprobación de este ERTE de fuerza mayor, esta modalidad, se ha agilizado mucho el procedimiento. Las administraciones en todo momento nos han trasladado que su voluntad es que todos los medios traten de agilizar que se cumplan los plazos. Los plazos se reducen porque el procedimiento se inicia con la comunicación por parte de la empresa de la solicitud ante la autoridad laboral con toda la documentación acreditativa de la situación de fuerza mayor que le ha devenido y a los trabajadores igualmente de esa comunicación. Y la nueva normativa establece que en el plazo de 5 días la autoridad laboral debe resolver si constata o no la existencia de la fuerza mayor. Debemos tener claro que la autoridad laboral no autoriza el ERTE, sino lo que hace es constatar la existencia de esa fuerza mayor y luego es la empresa la que debe comunicar que finalmente adopta la decisión de suspender o reducir la jornada de trabajo. Es obvio que en estos casos todas las empresas que lo soliciten llevarán a cabo esa comunicación posterior de puesta en marcha del ERTE. Pero es importante, lo primero, que se acorta el plazo y otra cuestión muy importante es que el informe de la inspección de trabajo es preceptivo. Por lo tanto, en todos aquellos casos en los cuales esté claro por el CENAE de la actividad de la empresa que estamos en uno de los supuestos de actividad que se incluye en el Real Decreto o que disposiciones posteriores han determinado el cese de esa actividad, ya nos han adelantado por parte de la Administración que no se va a solicitar informe de la inspección de trabajo. ¿Qué pasará? Habrá supuestos en los cuales se plantea un ERTE por fuerza mayor en los cuales no sea tan claro esa actividad que haya cesado necesariamente por el estado de alarma. Y ahí es donde la autoridad laboral analizará cuál es esa memoria técnica que se ha presentado, los medios de prueba que se han presentado y podrá solicitar el informe de la inspección de trabajo para determinar que realmente estamos ante un ERTE de fuerza mayor y no ante una solicitud fraudulenta de intentar beneficiarse de las consecuencias del ERTE por fuerza mayor y no seguir el trámite por causa productiva. Por tanto, si bien la finalidad de la Administración, y lo vamos viendo día a día cuando estamos presentando los ERTE, es que sea lo menos formalista, más ágil y automático posible, es cierto que en algunos casos nos estamos encontrando que hay que analizar bien la documentación para presentarla lo más justificada posible, de forma que la autoridad laboral finalmente considere constatada que ha sido cumplido el trámite de justificación. A continuación, quiero exponeros cuáles son las mejoras de las ventajas que aporta esta tramitación. Por supuesto, está la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social. Esta es la gran ventaja que ahora mismo plantea un ERTE por fuerza mayor y que lo distingue del ERTE por causas productivas. Hay que distinguir las empresas que tienen, las que tuvieran a fecha 29 de febrero de 2020, menos de 50 trabajadores, porque en estos casos se verán beneficiados del 100% de la cuota empresarial, tanto de la parte de aportación empresarial como los conceptos de recaudación conjunta. Aquellas empresas que el 29 de febrero de 2020 tuvieran más de 50 o más trabajadores se verán beneficiados, pero del 75% de las cuotas. Esto se aplica tanto a los contratos que se suspendan
como a los contratos que se vayan a reducir. Pero en el caso de la reducción de la jornada, y esta es una pregunta que se me hace recurrentemente por parte de clientes, cuando se reduce la jornada, la bonificación del 75% se entiende que es de la parte de la cotización que hará la empresa en función de la jornada que se haya establecido. Para gozar de estas bonificaciones hay que hacer el trámite ante la tesorería, presentar los datos que ya la Administración de la Seguridad Social ha informado y el procedimiento específico que se ha establecido para que ellos puedan tramitar, verificar con las administraciones y proceder a esa bonificación. Está también una modificación en materia de los ERTE por causa económica, técnica, organizativa y de producción. Como he comentado, ahora mismo, dada la situación que estamos viviendo, estamos planteando ERTE por causa productiva. Son los supuestos en los cuales se entiende que no eres una de las empresas que puede plantear el ERTE de fuerza mayor, pero que tienes causa porque obviamente toda la economía está sufriendo la consecuencia de la crisis y existe una causa para la suspensión de los contratos de trabajo. La tramitación es distinta y los efectos son distintos. Un efecto muy importante del ERTE por fuerza mayor es que la fecha que se va a tener en cuenta para la aplicación de las medidas es desde el momento que devino la fuerza mayor. Por lo tanto, puede tener efectos retroactivos respecto de la presentación y de la comunicación de la autoridad laboral. En cambio, en los ERTE por causas productivas, debe realizarse una comunicación, un procedimiento de negociación que a continuación explicaré y que determinará la fecha a partir del cual se podrán aplicar esas medidas. Obviamente, no es una respuesta tan rápida a las necesidades que ahora mismo tienen las empresas, porque realmente requiere unos trámites que llevan días y que hasta que no se cumplan no podremos considerar que se aplica las consecuencias que en este caso se limitan a la posibilidad de que los trabajadores cobren la prestación por desempleo con los beneficios que a continuación voy a explicar, porque en este tipo de procedimientos no se aplica la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social. Este procedimiento se inicia con una comunicación para la constitución de una comisión negociadora que, si hay representación legal de los trabajadores, serán ellos los que negocien, pero en su defecto deberán ser los sindicatos más representativos del sector. Solo en defecto de sindicatos que constituyan la comisión negociadora se puede constituir una comisión representativa de los trabajadores elegidos por ellos y empezar la negociación. La norma establece un plazo menor para la constitución de esta comisión, que son los 5 días, pero hay que cumplir los trámites. Una de las preguntas que todo el mundo se hace es: mira, yo no tengo representante de los trabajadores, ¿me puedo ir directamente a constituir una comisión de trabajadores? No, hay que hacer primero el trámite de la comunicación al sindicato para evitar que haya defectos formales. Son estas las cuestiones que son importantes ver la letra pequeña de la norma, porque el incumplimiento muchas veces de los requisitos formales puede tener efectos catastróficos en un procedimiento que se trata de agilizar lo máximo posible. Una vez que se haya constituido la comisión negociadora, también se acorta el plazo máximo para la negociación, que en este tipo de ERTE se fija en 7 días. Por lo tanto, se trata de agilizar mucho la tramitación.
¿Qué pasará? Puede haber acuerdo o no llegarse a acuerdo, aunque dadas las circunstancias es bastante comprensible que los trabajadores lo que quieran sea clarificar la situación y que se llegue a un acuerdo, y se comunica a la autoridad laboral la finalización de ese procedimiento y la decisión que adopta la empresa y los plazos en los cuales se va a aplicar. A diferencia del ERTE de fuerza mayor, que viene vinculado a la causa de fuerza mayor que yo he alegado para que se me reconozca, en un ERTE por causa productiva puede la empresa establecer un calendario en el cual considera, conforme a base de datos objetivos, económicos, previsiones, el plazo en virtud del cual considera que se va a seguir dando esa causa productiva y, por tanto, no se ciñe al estado de alarma y de las posibles prórrogas que se establezcan. La norma o la medida que es común tanto a los ERTE por fuerza mayor como a los ERTE por causas productivas es la ventaja que supone para los trabajadores la prestación por desempleo que se ha aprobado con carácter extraordinario. Esto es lo que se ha venido a llamar el contador a cero, que es muy importante para los trabajadores no tener la preocupación de que si ahora cobro la prestación por desempleo durante un mes, eso me vaya a perjudicar en futuras prestaciones. Por lo tanto, esta medida lo que viene es, lo primero, a reconocer la prestación por desempleo, tanto aquellos que tienen el periodo mínimo exigido para el devengo de esta prestación, como aquellos que por haber empezado a trabajar o por circunstancias de haber agotado una prestación anterior, no hayan generado este derecho. Por lo tanto, todos ellos lo cobrarán y, eso sí, se cobra el 70% de la base reguladora, que es la base de cotización de los 180 últimos días. En el caso de aquellos contratos que no hayan durado 180 días, pues será de la parte proporcional de esos días. En todo este trámite para el cobro de las prestaciones, por parte de la Administración, en todo momento se ha tratado de agilizar, dadas las circunstancias, la imposibilidad de los trabajadores de desplazarse a las oficinas del SEPE, de hacer un procedimiento muy ágil con la comunicación de la información que se traslada por parte de la empresa a las administraciones, para que en la medida de lo posible el trabajador no tenga que hacer ningún trámite para su inscripción como demandante de empleo y la solicitud. Y este es un procedimiento que se está poniendo en marcha y del cual nos llegan casi a diario información sobre los trámites que debemos hacer por parte de las empresas para agilizar esa prestación y que los trabajadores cobren lo antes posible. He analizado las medidas que se recogían en el Real Decreto Ley a los trabajadores. En segundo lugar, las que más de dudas están planteando, que son las de los ERTE. Y por último, también hay una prestación extraordinaria que está suscitando también muchas dudas y en algunos casos críticas, que es la posibilidad de que los autónomos cobren una prestación extraordinaria por cese de actividad. En este caso, es importante determinar que tendrán derecho a esta prestación aquellos trabajadores que estén inscritos como dentro del régimen de autónomos en el momento del estado de alarma, que desempeñen una actividad que se haya visto obligada a paralizar como consecuencia del COVID, lo equivalente a lo que estaba comentando antes de la fuerza mayor y del anexo al Real Decreto, pues aquellas actividades que me he visto obligado a cerrar, pues una peluquería, pues soy masajista, toda esa serie de actividades, es un supuesto claro. Pero puede ser que yo no me haya visto obligado a cesar en mi actividad,
pero que en la realidad y dadas las circunstancias, pues que ahora nadie requiera los servicios que yo presto como autónomo. En ese caso podrán solicitarlo aquellos que acrediten un descenso de al menos un 75% respecto de la facturación del semestre anterior. Es un requisito estar al corriente en el pago de cuotas de la Seguridad Social, si bien es cierto que por parte de la Administración, la Tesorería, nos traslada que en este caso sí van a ser lo más comprensibles posible, por lo tanto se les va a dar un plazo para que se pongan al corriente en el pago de las cuotas para que una vez se regularicen puedan acceder a esta prestación. El importe de la prestación es el 70% de la base reguladora y ocurre lo mismo que las otras medidas, durante el tiempo que esté vigente el estado de alarma o sus correspondientes prórrogas o medidas que se vayan a adoptar. Es muy importante poner de manifiesto este carácter transitorio de las medidas que se tienen que adoptar, por cuanto lo he ido explicando en cada uno de los supuestos. Se supone que esto es una situación transitoria y las medidas están para garantizar que en la medida de lo posible las empresas puedan paralizar la actividad, pero continuar posteriormente con normalidad. Eso es lo que plantea precisamente las dudas que se plantean con el compromiso que se adquiere con la adopción de estas medidas. Es una cuestión que ahora mismo hemos planteado los distintos asesores en consultas a la Administración y que ellos mismos nos trasladan que ese compromiso de mantener el empleo durante 6 meses desde la fecha de la reanudación de la actividad, que se incluye en la disposición adicional sexta, está todavía pendiente de clarificación. Porque, bueno, pues se puede interpretar que puede ser la obligación de seguir adelante con todos los contratos que en el momento del ERTE tenía y que cuando reanude la actividad, o puede ser el mantenimiento del nivel del empleo y en ese caso habrá que fijar cuáles son los criterios. Igualmente, tampoco se establece en el Real Decreto Ley la consecuencia que puede determinar el incumplimiento de esta obligación de mantenimiento del empleo. Es lógico pensar que el que se haya visto beneficiado de bonificaciones de cuota y se incumpla el compromiso en los términos que finalmente clarifique la Administración, pues deba devolver esas cuotas de las cuales se ha beneficiado. Pero eso debe venir y determinarse en función de los criterios que establezca la Administración y posteriores resoluciones que, como he comentado al principio, se vienen produciendo de forma casi diaria, con instrucciones, con criterios que en la medida de lo posible tratan de clarificar todas estas dudas que la aplicación del Real Decreto Ley nos está suscitando tanto a los asesores como a las empresas. Voy a ver la hora porque, vale, no, voy bien de tiempo. Hemos tenido problemas de conexión y entonces, respecto de la posibilidad que habíamos acordado de que Francisco Reyes iba a hacer las preguntas, nos ha sido imposible, por lo cual me han pasado una nota de que voy a ir yo leyendo las preguntas que han ido planteando los asistentes e intentando responderlas. Todo ello con la precaución de decir que hay algunas de ellas que todavía pueden estar sujetas a cambio en función de las distintas interpretaciones por parte de la Administración. La primera pregunta dice: mi empresa está afectada indirectamente por el cierre de algunos clientes.
¿Puedo ampararme en el Real Decreto para llevar a cabo un ERTE y que el Gobierno se haga cargo de los seguros sociales? Pues mira, este es el supuesto que he comentado anteriormente. Muchas empresas se encuentran en la situación en las cuales en la práctica, desde el momento de la declaración del estado de alarma, se ha visto paralizada su actividad. No están incluidas dentro del anexo, no han tenido un problema de un caso de enfermo o inasistencia o absentismo, ni ha llegado la autoridad a limitar su actividad, pero en la práctica, como las empresas que yo tengo como clientes son las incluidas en el Real Decreto, he visto paralizada mi actividad. Y estos son los supuestos en los que comentaba que habrá que argumentar jurídicamente muy bien y dotar de pruebas suficientes para defender que mi situación entra dentro del supuesto de fuerza mayor. Lo importante es no minimizar la importancia de estos expedientes. Una cosa es que la Administración esté tratando de agilizar, poniendo todos los medios posibles para que sea bastante automático la concesión de esa consideración como fuerza mayor, y otra, el quitarle la importancia al razonamiento jurídico que debe haber y el nexo causal entre la fuerza mayor y la situación de mi empresa. Porque es cierto que puede haber una causa productiva, pero en ese caso debas irte a un ERTE por causas productivas con el procedimiento que brevemente he explicado anteriormente. Con lo cual, mi consejo es que se asesoren bien, que quien les asesore haga una buena documentación, les asesore respecto de los documentos que se deben presentar y en su caso que atiendan también al criterio de quien les está asesorando respecto del procedimiento que se debe iniciar, si es uno o es otro. Esta es la pregunta que he comentado que todavía no está clara. Dice, ¿qué consecuencias, sanciones puede conllevar el incumplimiento por parte de la empresa de acogerse a un ERTE por fuerza mayor en caso de no reanudar la actividad y, por tanto, no mantener el empleo durante 6 meses? Pues esta es la pregunta del millón. La hemos hecho a las administraciones y estamos pendientes de que ellos reciban la correspondiente instrucción para clarificar y poder saber a qué se está comprometiendo la empresa, porque es cierto que todos somos conscientes de que estas medidas son excepcionales, vienen a ayudarnos en un momento complicado, pero que la situación no va a ser sencilla una vez que se levante el estado de alarma. Y probablemente pues habrá que acudir a otro tipo de procedimientos para salvar la situación de las empresas en la situación que se queden. Dice, mecanismos de comunicación con los sindicatos más representativos en caso de ETOP. ETOP son los procedimientos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Dice, ¿es posible saltarse este trámite? Pues como he comentado, no es posible. La literalidad del Real Decreto Ley lo pone de forma muy clara y nuestro consejo desde el despacho está siendo que sea lo más cauto posible en no saltarse ese trámite y hacerlo conforme a una serie de requisitos y pautas que garantice que en todo momento la empresa ha tenido voluntad de negociar ese ERTE. Dice, la bonificación del 75% en los ERTEs parciales se aplica sobre toda la cuota a cargo del empresario o solo sobre la parte de jornada dejada de trabajar. Pues efectivamente esta es la apreciación que hice anteriormente, que si bien la literalidad de la norma parece que se está refiriendo a que se bonifican del 75%, es una redacción que obviamente está pensando en los supuestos de suspensión,
pero que hace lógico que la interpretación sea que si el trabajador trabaja el 50% de la jornada, pues la bonificación se le aplique al resto de la jornada que deja de trabajar y que cobra la prestación por desempleo. Dice, los ERTEs se pueden hacer en una plantilla o tiene que ser en parte de la plantilla o tiene que ser en toda. Pues efectivamente un ERTE puede determinar que se vean afectados unos trabajadores y otros no. Lo que sí que hay que acreditar cuál es la razón por la cual se ven afectados una determinada, unos trabajadores y no otros. Hay casos en los que va a ser muy claro, porque puede ser que una empresa tenga varias actividades y en ese caso, cuando tú pides el ERTE, solo lo necesites respecto de aquella actividad que se ha visto obligada a cesar y el resto de las actividades puede ser que continúen. Dentro de una misma empresa y con una sola actividad puede ser que haya una rama de actividad que sea la que se vea afectada por ese bajón de producción. Un ejemplo, los comerciales que ya no pueden salir a la calle porque realmente ya no hay clientes abiertos a los que venderles mi producto y sin embargo el personal de administración o el personal que se encarga de la producción pues se ajuste la plantilla y siga continuando con la actividad. Dice, en caso de que estuviera infectado por el COVID en mi trabajo, ¿la empresa puede informar al resto de los compañeros de mi situación personal? Si me llevo los expedientes administrativos físicos a casa para trabajar, ¿no vulnero la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues bueno, esta sería una cuestión que habría que plantear a mis compañeros en el ámbito de protección de datos, pero sí es cierto que ya la agencia ha clarificado que como consecuencia de la crisis del COVID hay una serie de normas que todos sabemos que el tema de la salud es muy importante y que hay que garantizar, pero que en la situación en la que estamos la empresa tiene no solo el derecho, sino la obligación de garantizar la seguridad de todos los trabajadores y, por tanto, puede hacer indagaciones sobre la persona que sufre algún tipo de síntoma o que tiene que estar recluido porque tiene que adoptar una serie de medidas respecto del resto. Por lo tanto, la empresa puede informar en el momento en el cual se dé un caso positivo. Derivado de los protocolos que se están estableciendo en estas materias, es cierto que en la medida de lo posible se debe tratar de no dar datos personales de la persona afectada, pero muchas veces es necesario ponerlo de manifiesto porque la red de contagios va a venir determinada en función de las personas que han tenido contacto con ese afectado. Con lo cual, si no sabemos quién es la persona que ha estado afectada, por mucho que la empresa haga un esfuerzo de desinfectar el centro de trabajo, puede ser que otras personas que hemos compartido en algún momento pues una reunión, que guarden la distancia o en zonas comunes, no estemos adoptando las medidas de protección. Por tanto, dado la situación excepcional en la cual nos encontramos, también hay normas como las de protección de datos en las cuales van a tenerse que entender como excepciones a las reglas que habitualmente se vienen aplicando para la protección de estos derechos. Dice, para los empleados es más beneficioso reducir la jornada laboral en un 20% y en su caso la correspondiente reducción del sueldo o realizar un ERTE en cualquiera de sus formas para asegurar luego el empleo de 6 meses tras la crisis. Es una empresa donde los contratos son indefinidos y donde el sector no se recuperará hasta octubre o noviembre.
Bueno, la pregunta parece que se plantea desde el punto de vista de los empleados. Obviamente, para los empleados, si se reduce el 20% de la jornada, no pasan a cobrar la prestación por desempleo, ni la empresa se ve bonificada en el caso de fuerza mayor, o en el caso de productiva no tendría ese derecho. Pero en todo caso, es cierto que ahí la empresa no se vería vinculada por ese compromiso de mantenimiento del empleo, porque no se acoge a las medidas establecidas. También es cierto que cuando las empresas se acogen a este tipo de medidas es porque no tienen ingresos para hacer frente al salario de los trabajadores, y es por lo que se acude a este tipo de medidas, pero será una cuestión que deban valorar el empresario, y en los procedimientos por causas productivas. Para eso hay una negociación, para sentarse con los representantes o con los trabajadores y establecer las medidas que se deban de adoptar. Dice, esta vuelve a ser lo mismo. Yo sé que es la pregunta del millón. Si te acoges a un ERTE, ¿te comprometes a después tener al empleado al menos 6 meses dado de alta? ¿Qué ocurre si resulta que te acoges con X empleados y después no hay trabajo o no lo suficiente para mantenerlo 6 meses? Pues bueno, esta es la cuestión que más preocupa ahora mismo, porque es cierto que las empresas se están lanzando a presentar los ERTE por una necesidad inminente, pero deberemos clarificar en el futuro cuál es ese compromiso que se adquiere. Para el mantenimiento de la plantilla después, ¿cuándo se va a considerar? 29 de febrero, 14 de marzo, cuando el decreto de alarma. Esto ya lo comenté en mi exposición. La norma establece el 29 de febrero. Esa parte sí está clara. El problema será cuando haya que interpretar cuál es el mantenimiento del empleo. Teletrabajo. ¿Es conveniente realizar anexos de contrato de teletrabajo cuando esto ocurra mientras continúen los efectos de la situación de alarma? También, si se está prestando en remoto, se hace parcialmente. Como he comentado en mi exposición, pues al principio de la crisis, con la guía del Ministerio de Trabajo, nuestra recomendación es que el teletrabajo se implantara de común acuerdo, que se estableciera un documento que nosotros facilitábamos a las empresas, en las cuales se adquiría el compromiso de una serie de requisitos, la forma de prestación, y se ponía que era una medida excepcional para la superación de la crisis y por las necesidades limitadas a esta situación. Ahora, con el Real Decreto Ley, la verdad que queda claro que es una medida que impone la Administración a las empresas y que tiene una limitación temporal, únicamente durante el tiempo que esté vigente este Real Decreto Ley. Ojalá que esta crisis saque algo positivo, y es que todas las empresas nos adaptemos y seamos capaces de sacar el resultado de esta aplicación masiva del teletrabajo, y que posteriormente pues, se generalice como forma de trabajo. Pero en principio ahora mismo ya viene determinado por una disposición legal. En aquellos casos que presente un ERTE con personas que tienen un contrato temporal, en aquellos casos que se presente un ERTE con personas que tienen un contrato temporal en donde no puedo garantizarles los 6 meses del empleo una vez que se establece la situación, porque el límite de los contratos temporales es de 24, ¿qué se hace con esas personas? Bueno, realmente los contratos temporales que venzan durante la vigencia del ERTE
finalizarán en el momento en el cual finaliza la duración del contrato. ¿Cómo se va a interpretar ese nivel de mantenimiento del empleo? Es lo que estamos pendientes de clarificar, porque en estos casos realmente no será por una voluntad del empresario despedir a gente ni tener un menor nivel de empleo, pero debemos esperar a ver cuál es la interpretación que se hace por parte de la Administración, que en todo caso, volviendo al criterio teleológico que yo manifestaba al principio de mi exposición, lo que se trata es que no se aproveche esta crisis para hacer destrucción de empleo, pero por otro lado habrá circunstancias que devienen por la extinción de los contratos, obviamente porque tenían una duración determinada y porque obviamente las consecuencias de la crisis van a determinar que precisamente no se vaya a contratar muchos más temporales cuando todo esto termine. Dice, en caso de ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, ¿cuándo sería la fecha de efectos del ERTE? Tengo dudas si es la fecha en la que tiene entrada en la autoridad laboral el expediente o, por ejemplo, si lo presento hoy y pongo en el escrito que lo solicito desde el 23 de marzo, me respetarán esa fecha. Muchas gracias por anticipado. Vale, pues en el breve resumen que he hecho del procedimiento de ERTE por causas productivas, que tiene su tramitación y su documentación, lo primero que hacemos es una comunicación a los representantes de los trabajadores, y hay un plazo para que ellos se constituyan, que hemos dicho que es 5 días. A partir de ahí, yo le comunico a la autoridad laboral que voy a iniciar un procedimiento para la negociación de la suspensión de las relaciones laborales. Tiene que haber esa negociación, ese acuerdo, y ahí es donde se fijará el momento a partir del cual se va a aplicar la medida. Se llegará a un acuerdo y eso es lo que comunico a la autoridad laboral. Por lo tanto, lo que tiene sentido es que yo llegue a ese acuerdo y a partir de un determinado día se aplique la medida en función de lo que yo haya negociado con los trabajadores y siempre teniendo en cuenta la relación con la causa productiva que estoy yo alegando. Lo que no puede hacerse es, como pasa en el caso de la fuerza mayor, es retrotraerlo al momento en el que se produjo el estado de fuerza mayor que ha causado la bajada de producción, porque no tiene efecto retroactivo. ¿Cómo justifica un teletrabajador que tiene síntomas de contagio, pero que Sanidad le prescribe que guarde cuarentena y se aísle? Pues esto es lo que habíamos comentado, que ya se considera como un accidente laboral y deberá ser el médico el que con el parte de baja determine la consideración como tal, como accidente laboral. Lo que no se puede hacer es que simplemente llamar a la empresa y decir, oye, que creo que tengo síntomas, que no voy a ir a trabajar. No, tiene que ser acreditado por el médico correspondiente para que la empresa tenga las garantías de que obviamente no se está abusando de la situación. Dice, en caso de que una empresa dé de baja el día 17 de marzo a un empleado y la empresa le indica a su trabajador que se dé de alta en el servicio canario, pero no se encuentran disponibles los canales de inscripción de la demanda, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo solicitar la prestación a ser posible? Esta es una cuestión del procedimiento que se está agilizando. Entiendo por la pregunta que estamos dentro de un trámite del ERTE y ahora mismo las instrucciones que estamos recibiendo del SEPE es que nos trasladan una guía que hay que circularizar en la medida de lo posible de las empresas con los trabajadores, sobre todo para tranquilizar que no hay que hacer desplazamientos, que no hay que pedir cita previa y en esa guía se informa de la tramitación que se está implantando por el SEPE para marchas forzadas
con una intercomunicación directa entre la autoridad laboral, el SEPE y Tesorería para agilizar todos estos trámites. Dice, buenos días, caso. Una empresa comunicó el pasado 20 de marzo a los trabajadores afectados la solicitud del ERTE con fecha de efecto 15 de marzo, con la suspensión de su contrato. ¿Cómo debe tratarse en caso de un trabajador si hubiera iniciado antes del 15 de marzo un periodo de vacaciones? Misma pregunta para el caso de un trabajador afectado por un ERTE que tuviese ya la carta de vacaciones aprobada con fecha dentro del periodo del ERTE, limitado a la duración del estado de alarma. Ejemplo, del 1 al 10 de abril. En relación a... Me hace varias preguntas. Bueno, pues el tema de las vacaciones, obviamente, si las vacaciones han sido consensuadas entre el empresario y el trabajador, que no pueden ser impuestas por la empresa, ese trabajador en el calendario se debería establecer que entra en el ERTE en el momento en el cual finaliza su periodo de disfrute de vacaciones. Cuestión distinta es que lo que haya pasado es que el trabajador se ha ido a casa porque no había actividad y por razones de seguridad, con lo cual, en ese caso, si la fuerza mayor que ha determinado el ERTE tuvo efectos desde el 15 de marzo, se considerará que ese tiempo sí se incluye dentro del ERTE. Dice, en relación con las bajas de IT, si un trabajador estaba ya previamente de baja antes de la fecha de efectos del ERTE solicitado por la empresa, ¿qué ocurre? Dice, ¿cómo debe tratarse la nómina? Vale, la pregunta es realmente si los trabajadores en ERTE pasan o sea, los trabajadores en IT pasan al ERTE. Pues sí, efectivamente, ese trabajador durante el tiempo que siga de IT seguirá cobrando la prestación de IT. Cuando, no obstante, la empresa debe incluirlo dentro del listado de trabajadores afectados, haciendo constar que está en situación de IT, por lo cual, en un principio no es un trabajador afectado, pero llegado el momento de que se le dé el alta, en ese caso sí pasará a cobrar la prestación por desempleo como el resto de los compañeros. Sí, voy a ver el tiempo porque la verdad que como no tengo moderador me puedo pasar. No, me quedan todavía 15 minutos. Dice, si mi empresa presentó un ERTE por causas productivas al inicio de la crisis y ahora se ha transformado en fuerza mayor, ¿puedo modificar el ERTE? Bueno, pues esto se ha podido dar. Es posible que alguna empresa presente el ERTE por causas productivas y que haya algún infectado en su centro de trabajo o la autoridad laboral, la autoridad competente decida el cierre del centro de trabajo por cuestiones de seguridad y en ese caso me vea obligado a un ERTE de fuerza mayor. En ese caso, técnicamente lo correcto sería desistir del primer ERTE por causa productiva y presentar el ERTE de fuerza mayor. Si no sé en qué fecha la empresa podrá reanudar la actividad, ¿cuál es la fecha final que debo poner en la solicitud de un ERTE por fuerza mayor? En el ERTE por fuerza mayor está vinculado al estado de alarma, con lo cual, independientemente de las fechas que ahora se están incluyendo, que a día de hoy tendría que ser 29 de marzo, aunque sabemos que ya se va a prorrogar hasta el 11 de abril, si posteriormente hay prórrogas, pues el plazo se prorrogará automáticamente. ¿Qué pasa si la empresa está cerrada en el momento de la entrada? En un momento de entrada y no puedo conseguir que los trabajadores firmen la comunicación del ERTE. Estoy haciendo la pregunta, sí. 5 minutos me dicen. Y no puedo conseguir que los trabajadores firmen la comunicación del inicio del ERTE. Pues en este caso se está flexibilizando muchísimo los requisitos formales, como no puede ser de otra manera.
La recomendación es intentar pues dejar constancia mediante un envío de correo electrónico de las comunicaciones y solicitar a los trabajadores que te respondan con un recibido, porque realmente la comunicación no conlleva ningún tipo de acuerdo, es simplemente un recibir de la información que se traslada. Pero bueno, dadas las circunstancias, tenemos que amoldarnos a la situación y se dará por bueno ese tipo de comunicaciones. ¿Se puede incluir a trabajadores que estén en situación de incapacidad temporal? Sí, esto es lo que he comentado anteriormente. ¿Qué pasa si transcurridos los 5 días no tengo resolución de la autoridad laboral? Esta es una pregunta que realmente ha llevado estudio por parte también de nuestros compañeros de administrativo, porque realmente la normativa lo que dice es que el silencio tiene efectos positivos. Por parte de la Administración se ha reiterado que van a hacer un esfuerzo, todo el esfuerzo posible, y están poniendo todos los medios posibles para que las resoluciones salgan en ese plazo de 5 días. Pero en principio los efectos sí serían positivos. Por razones de seguridad jurídica, lo conveniente sería esperar un poco a que esa resolución llegue. Y en todo caso, si no, se puede solicitar a la Administración una certificación de que se ha producido el silencio con efectos positivos. Pero en todo momento nos han trasladado que van a hacer todo lo posible por resolver todos los expedientes en plazo. Cuando termina el ERTE de fuerza mayor, si mi empresa ha perdido a todos los clientes por la crisis, ¿qué debo hacer? Bueno, pues esto, en principio, terminado un ERTE de fuerza mayor, incluso en previsión de que la situación ya sabemos que no va a ser la de antaño, se puede iniciar ya un ERTE por causa productiva. El problema será cuando lo que la empresa se plantee no sea seguir con suspensiones o reducciones de jornada, sino adoptar otro tipo de medidas. Y ahí es lo que estamos a la espera de clarificar cuál es el criterio de ese compromiso de mantenimiento del empleo para ver qué se va a poder hacer o no en virtud de los expedientes que se hayan presentado por parte de las empresas. ¿Qué tengo que hacer para beneficiarme de la exención de las cuotas de la Seguridad Social? Bueno, esto, como he distinguido, estos son para los ERTE de fuerza mayor, y ahora mismo la Tesorería ha puesto un mecanismo, toda la información para que las empresas, una vez que tengan, eso sí, la resolución que constata la existencia de la fuerza mayor, mecanicen todos los datos conforme a los criterios que se han trasladado a los asesores con Noticias Red para que vayan incluyendo los datos de uno a uno de los trabajadores, haciendo constar cuáles son los que han visto suspendidos sus contratos, cuáles tienen reducción de jornada y el porcentaje, y verificar internamente con las administraciones que realmente es un ERTE autorizado y que los trabajadores tienen derecho a la prestación, y en ese caso se procederá a la aplicación de esa bonificación. Pero debe ser la empresa la que debe hacer ese trámite de solicitud de las exenciones. Y bueno, yo creo que ya con el toque que me han dado debo ir terminando, sin perjuicio de que, bueno, pues sé que son muchas las preguntas y en la medida de lo posible que hayan quedado alguna de esas preguntas por resolver, si en futuras formaciones tenemos la ocasión pues de seguir avanzando y sobre todo actualizando, porque día a día estamos recibiendo nuevas instrucciones, se van agilizando los procedimientos y vamos informando a los clientes
casi como reporteros de actualidad, porque lo que un día es un requisito, al día siguiente pues no es, y tenemos que estar constantemente informados y asesorados. Y en este sentido, bueno, pues felicitar a FIDE por esta iniciativa de formación online, porque creo que es un momento muy importante para los que estamos en casa teletrabajando, para aprovechar, para formarnos, estar al día, actualizarnos y sacar la parte más positiva que podamos de esta situación que todos estamos viviendo. Muchas gracias a todos por el interés y espero que en la medida de lo posible haya podido clarificar o dar un poquito de luz en estas medidas.